Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy visitamos ediciones de colección en San Martín de Porres. Y antes de continuar con el video, mis amigos, un aviso muy importante para todos. Amigos, les presento a Santi. El 19 de marzo del 2022 nace Santiago con todo un futuro por delante. Lamentablemente su padre fallece el 7 de junio del 2022 y días después, con tan solo 2 meses y medio de nacido, se le diagnostica retinoblastoma bilateral, es decir, cáncer en ambos ojitos. Lamentablemente, en su último fondo del ojo, el doctor verificó que el tumor no había dejado de crecer y ambos ojitos están muy comprometidos, por lo que para salvar su vida se procedió a retirar ambos ojos. Debido a su corta edad, debe realizarse exámenes mensuales para monitorear que el tumor no se expanda y sesiones de quimioterapia. Con tan solo 5 meses de nacido, Santi ha demostrado ser un bebé muy fuerte y estaremos en esta lucha con él, por lo que su amigo Galmar estará realizando una gran subasta en vivo el día 15 de septiembre a las 8 de la noche, donde vamos a subastar videojuegos, consolas y todo lo recaudado será de apoyo para Santi. Así que esperamos contar con tu apoyo. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa haciendo incursión de videos, buscando las mejores opciones para tu bolsillo. Muchas gracias a todas las personas que apoyan con sus likes, compartiendo este video, con sus yapes, con sus plines. Y el día de hoy hemos regresado aquí a la tienda de mi amigo Omar. ¿Cómo estás, mi brother? Bienvenido, Martín, bienvenido de vuelta. ¿No? A la tienda de GameZone. ¿Y por qué hemos regresado justamente aquí al distrito de San Martín de Porres? Porque mi amigo Omar acaba de llegar de Estados Unidos y qué tal cantidad de ediciones de colección has traído, pero a su madre. Y todas son para vender, ¿no? Por si acaso, ¿no? Todas están a la venta, todas están a la venta. Todas están a la venta. Y aproximadamente, ¿de qué tipo de consolas has traído Omar? Bueno, las que he traído en realidad son en su mayoría de PlayStation 4, PlayStation 3 y también de Xbox 360. Y no dejar de mencionar que también vendes cosas retro, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente la tienda está enfocada en lo retro, lo que es Nintendo, Super Nintendo, Atari, Sega Genesis. Y bueno, también ya tú sabes que los gamers también compramos y coleccionamos cosas actuales. De todo un poco. Y ojo, otra cosa, también hay que mencionar que en unos días está llegando más cajas todavía que has mandado, pues, ¿no? La verdad que sí, ya estuve al borde de la quiebra ya solamente con envío. What the fuck? Como puedes ver, la gran cantidad de cosas de ediciones de colección que han llegado, pero están llegando aproximadamente unas 15 cajas de todo lo que son videojuegos retro. Hablamos de Nintendo, Super Nintendo, de Sega Genesis, Xbox 360, Xbox clásica, PlayStation 1, PlayStation 2. O sea, la tienda va a estar bien surtida. ¡Qué buen servicio! Entonces, empezamos, mis amigos. Y arrancamos, mis amigos. Miren esta hermosa edición de colección del Batman Arkham Origins. ¡Santa caja de sorpresas! Cajota, edición de colección, ¿ah? No, sí, la verdad que es una... Mira, esas 3 figuras que tienes en la parte de arriba en realidad son de mis favoritas. En esta edición de Batman sale el Guasón con un montón de televisores en la parte de atrás. La verdad que es una figura bien grande y bien bonita. Es de mis favoritas de todas mis colecciones. Y la verdad que, bueno, solamente traerla a Perú me ha costado unos $150. ¿Y esa en cuánto la vas a vender, Omar? Aproximadamente, te voy a dar unos precios referenciales, pero más o menos entre 1000 y 1300 soles más o menos es que voy a vender cada edición. Sí, porque la verdad que no la hemos visto. Y si la hemos visto ha sido de PlayStation, porque de Xbox es bien raro que llegue aquí, pues, ¿no? Sí, yo la verdad que he tenido, mi colección ha sido más grande en lo que es Xbox 360, pero ya he ido vendiendo algunas cosas y bueno, esto era lo que yo tenía en Estados Unidos y ya todo está acá finalmente, ¿no? Claro, y miren, después pasamos por acá. Miren estas ediciones de colección del Assassin's Creed, el Syndicate y el Odyssey. Miren esta de acá, que parece el casco de los espartanos, ¿no? Sí.
¿no? La verdad que Qué bonita esta de aquí, ¿ah? es una edición que yo también, en muchas de las veces que yo he ido a muchas tiendas, la verdad es que yo nunca la había visto. Y bueno, yo ya tengo un tiempo con esta edición y me moría por traerla, pero como tú sabes, por un tema de que los costos son muy elevados para los envíos. Bueno, esa me costó como unos $200 solamente traerla a Perú, ¿no? Ya que tuve que traerla con frágil, tú sabes, porque son ediciones especiales. ¿Y esa qué precio tiene, esta la del Odyssey? Por lo menos esa Odyssey yo creo que la voy a vender en unos 1500 aproximadamente. Unos 1500, claro, es un cajón, Sí. una cajota. Y esta de aquí, Y esa de la Assassin's Creed del Sindicato, esa es la edición de Big Ben. Esa por lo menos la voy a vender en unos 1300 soles. 1300 soles. Y luego miren por acá esta hermosa edición de colección del Mortal Kombat X de PlayStation 4 Collector Edition. Coméntame esta edición, Omar, ¿ah? Sí, bueno, esta viene con la figura de Scorpion. Y bueno, también el juego. Bueno, esta edición sí la vamos a dejar en por lo menos unos 600 soles. Ya que está en muy buenas condiciones la caja. 10 de 10, ¿ah? Sí, está muy buena. Hay algunas, no te voy a mentir, que se han dañado un poco por el tema de estar moviéndolo y Del envío, del ¿no? envío, ¿no? Ese riesgo que corre toda tienda, ¿no? Al enviar cosas como estas, siempre van a sufrir algún daño, ¿no? Y luego por ahí atrás tenemos esta otra de aquí del Assassin's Creed, miren, de PlayStation 3. Qué bonita esta de aquí, ¿ah? Sí, esa también te comento que es una de mis figuras favoritas. Y esa es la edición del Black Flag, bandera negra. Y bueno, esa edición en realidad es bien buscada. Y yo la estoy vendiendo en 1000 soles. Y es una edición limitada, Sí, ¿no? sí. Es una edición limitada, ojo. Sí, la verdad que si ustedes la buscan, el precio de esta edición debe estar en unos 250 a 350 dólares más o menos. Y recuerda que hay que considerar los gastos de envío, de impuestos. Y todo. Y luego por acá, mira, tenemos esta edición, el The Order de 1876, edición de colección de PlayStation 4. Qué bonita también está de acá. Esta, coméntame, ¿qué precio tiene? Esa la vamos a vender en 550. 550 soles. Y miren, una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención es que tiene la edición de colección del Horizon, del Zero Dawn, de la primera, mira, de PlayStation 4. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Ahí está Aloy Collector Edition. Miren qué bonita esta edición de colección del Horizon. ¿Qué precio tiene esta de acá? Porque esta es la primera que salió, Sí, pues, ¿no? Esa la estoy dejando en 1100. Y te comento, Martín, que es una edición bien buscada, muy buscada. La gente que tiene ya experiencia con este tipo de juegos me pueden dar fe de eso, porque la verdad es que en Perú no se encuentra. Yo le he traído y yo le he compartido en algunos grupos, y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido inmediata. Todo el mundo la quiere tener, pero bueno, como te digo, ¿no? Es el precio la voy a dejar en unos 1100 más o menos. Unos 1100. Claro, porque acá lo que llegó más es la edición de colección de la 2, pues, ¿no? Pero de la 1 más tú solamente encuentras el disco, ¿no? Sí, sí. Pero la 1 también tuvo esta edición de colección que no llegó mucho aquí a Perú. Miren, la Collector Edition. Y luego por acá tenemos el Call of Duty, el Ghost. Qué genial está de acá. Coméntame, ¿esta qué Sí. precio tiene, ah? Esa la voy a estar dejando en unos 280 más o menos. ¡Madre de Dios! ¿Qué chica? ¿What? Bueno, es una edición que viene con no tiene figura de colección, viene con el Steelbook. Y tiene también, es como una pulsera, si lo puedes apreciar atrás. Viene en una cajita, viene con ese tipo de pulsera. Y bueno, es todo lo que viene en el juego, en esa edición, ¿no? En esta edición de colección. Y luego por acá tiene la edición de colección, miren, de Xbox 360 del Max Payne 3. Qué genial, ¿ah? Tremenda caja. Sí, sí, bueno, esa caja también está en muy buenas condiciones. Y ese Max Payne lo voy a vender en unos 800 soles. 800 soles, miren, qué bonita. De nuestros amigos de Rockstar, que ya nos tienen acostumbrados a hacer unos juegazos, ¿ah? Pasamos a más ediciones de colección que hay por aquí. Tenemos esta edición, el The Last Guardian Collector Edition de la PlayStation 4. También una caja relativamente grande, ¿ah? Sí, sí, la verdad que Grande. la estatua también es bien grande, te comento. Esta es la figura que viene. Es como La de como una ratita, Sí, ¿eh? como un grifo o algo así. Y la verdad que es bien curioso y bien bonito. Viene con el Steelbook, este libro de arte y estos que son unos stickers. Y esta edición, Martín, también es bien buscada, te comento. La verdad que hay un montón de gente que me busca esta edición. ¿Aquí comienza la fila?
Y bueno, esta la estoy vendiendo en 1000 soles también. En 1000 soles, el de Last Sí. Guardian, ahí está. Y luego por aquí tenemos la edición del GTA V de PlayStation 3. Que no puede faltar, ¿no? En Que ninguna, en ninguna colección puede faltar un GTA. Claro, ahí de nuestros amigos de Rockstar, ya saben, juegazos que hace Rockstar. ¿Y esa qué precio tiene? Esta la estoy dejando en hasta 6.50 la puedo dejar. Esta viene en una especie de bolsa, como un morral, algo así. Y también viene con una gorra. Con una Con gorrita. una gorrita, sí. Ujú. Y luego algo que también nos está llamando la atención es que a nuestro amigo Omar le gusta traer bastante cosas de Assassin's Creed. Eso es parte de crecer, Timmy. Mira, tienes la edición de colección de PlayStation 3 y la de Xbox 360. ¿Acaso no lo viste venir? Qué genial, ¿ah? ¿Y estas qué precio tienen, Omar? Mira, Martín, estas ediciones, aunque son cajas pequeñas, en Estados Unidos se comercializan. La más barata, te puedo decir que se vende en $200. Si ustedes chequean los precios en eBay o en Amazon, estas ediciones se comercializan entre los $200 hacia arriba, dependiendo del estado de la caja. Yo estas las estoy dejando hasta en 700 soles. Ujú. Ya, en esta, la figura que viene es la del Doctor. Esta del Arlequín. Del Dr. Jack. Sí, Dr. Jack. Y en la de la edición de la Xbox Xbox. 360, sí viene el Arlequín. Ah, ya. sí, claro, ahí está. Es Harley Quinn, ahí está. Esa es la figura. Y la verdad que es muy curioso porque viene cuando tú lo abres, te viene con una llave y tú ingresas la llave y el Arlequín. Y el Arlequín Sale sale disparado. disparado. Sale disparado. La verdad que es muy curiosa esas ediciones, ¿verdad? Qué genial. Y luego miren por acá. Tiene la edición de colección del Uncharted 4. Miren, ahí está, de PlayStation 4. Qué genial, de ahí de nuestro amigo Nathan Drake. Sí, qué Que genial. recomiendo la película. Ajá. Me la vi cuando vine en el avión y la verdad que es muy buena la película. Entretenida, ¿no? Sí, 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 Entretenida. Miren, ahí está la edición juego exclusivo, obviamente, de PlayStation. ¿Y esta qué precio tiene? Esa la voy a dejar en unos 700 soles también. 700 soles, Sí, ahí unos está. 700 soles. Del Uncharted 4. Lo creo que lo más importante de esto son las figuras, ¿no? Claro. Que estén completas y en buen estado. Totalmente. Ujú. Y luego por acá, miren, tenemos esta edición de colección del Doom. Ahí está. Qué bonita. De PlayStation 4. Ahí está, la edición de colección del Doom. ¿Esa qué precio tiene? Esa la voy a dejar en 800 soles. 800 ya que soles. es una figura bien grande, Martín. Sí, claro, es un Y la- cajón, ¿ah? sí, Una caja son súper cajas- grande, grande. No se aprecia Ajá. bien, pero son cajas bien grandes. Y esta figura es casi del tamaño de la caja. Ah, Es una su- figura Ujú. muy bonita, la verdad que es una de las que más me gusta. Sí, claro, varios me habían estado preguntando sobre cuándo juego este juego, pero sí, está genial. ¿Y qué precio tiene? 800 soles. 800 soles, miren mis amigos. Y luego pasamos por acá, miren mis amigos, y tenemos esta hermosa edición de colección del God of War Ascension. Collector Edition de PlayStation 3. Nunca la había visto, personalmente, o sea, en vivo y en directo. Qué genial, ¿cómo la conseguiste esta? Mira, Martín, yo te comento que la verdad es que la PlayStation 3 es una consola que yo nunca jugué y no jugué absolutamente ningún juego, pero un God of War, tú sabes que es coleccionable. Claro, pues. Tienes que tenerlo. Entonces yo la encontré ya hace un tiempo, ya hace unos años, y también la traje hace poco. Llegó también en una de mis cajas y bueno, esa edición, pero como te comenté, todas las ediciones están a la venta, nada se queda conmigo. Nada se queda. Y esa edición la voy a vender en aproximadamente unos 450 por ahí. Y mira, sigues teniendo ahí el mando del de Last of Us, ¿ah? Te comento, Martín, yo lo estuve vendiendo. Mire, la gente que me conoce ya sabe que yo voy a la feria de juguete también a vender. Ujú. Y la estuve llevando a la feria de juguete y yo la vendí en 300 soles, aunque no lo creas. 300 soles, ¿ah? Y nadie la compraba. Y de pronto en algún momento me puse a chequear los precios en internet. Tú sabes que ahora Sony ya no está fabricando mandos para la PlayStation 4 Claro. desde el año pasado. Y te comento que ese mando ahora, si tú lo quieres comprar en eBay, el más barato te puede costar 130 a 150 dólares. Ahora, tienes que recordar el tema del envío, del impuesto. Estamos hablando que es un mando que se va a disparar. Y te comento que ese mando está sellado. Claro, sí me comentaste la vez pasada. Y luego si pasamos por acá, miren, hay más ediciones de colección, ¿no? Qué bonito esta edición limitada del Beyond. ¿Esta qué precio tiene este? Esa del billón la estoy dejando en 250. ¡Madre de Dios! ¿Qué gigawatt? Te comento que viene con el juego y vienen los audífonos. Y vienen los ¿no? audífonos. Sí, está genial. Luego acá tienes un amiibo Mieda de colección de Mega Man.
Y ese amigo dorado que viene con el juego de la 3DS, la verdad que ese amigo ahorita se ha disparado. Tú sabes que ahora los amigos ya se han vuelto súper coleccionables. Sí, claro. En el tiempo que salió esta edición, nadie se iba a imaginar que los amigos se iban a disparar de esa manera. Y bueno, esta edición la estoy dejando en unos 350 soles. 350. Sí, viene la figura del amigo y viene el juego de 3DS. Ahí está, de mi amigo Mega Man. Y luego acá tiene, mira, esta edición de colección del Homefront de Revolution. ¿Qué tal cantidad de ediciones de colección hay? O sea, sí, la verdad que sorprendido porque, un poco porque acá en Perú no llegan muchas ediciones de colección. O sea, llegan las más conocidas, pero Sí. de algunos juegos no llegan, ¿no? Sí. Hay que mandarlos a pedir. ¿Y esta qué precio tiene? Mira, y viene con el carrito, ¿no? El control Viene con remoto. y de verdad que y es funcional, te comento que es funcional, es un carrito de control remoto, es muy bonito el diseño, viene con el libro de arte y también viene con el steelbook. Esta edición la voy a dejar en unos 850 soles más o menos. 850 Sí, soles. la condición de la caja, como puedes ver, está muy buena, la verdad que 10 de he tenido 10, suerte, me ha llegado muy bien y sí, en 850 se va a ir esa edición. Y esta edición de colección, coméntame esta de aquí. Esta del Far Cry, bueno, esta te comento que la voy a dejar en unos 650 soles, ya que te comento que esta es la edición del Kirat Edition del Far Cry 4. Entonces, pero la voy a dejar en ese precio, pero la figura está intacta, todo está completo, todo 10 de 10. Y luego acá tienes, mire, esta edición de colección del The Witcher 3, Sí. pero para la PlayStation 4 con el Steelbook. Miren qué bonita está de No, acá. acá viene Martín, te comento, vienen la mayoría que puede creer que parece un juego en realidad, pero mira lo que viene, te voy a mostrar. No viene juego, vienen, son unas cartas. Mira, Son cartas. son cartas. What the fuck? Es bien raro, ¿no? Porque una edición de PlayStation 4 cualquiera piensa que es un juego. Pero mira, vienen unas cartas. Yo la verdad que esos juegos de cartas no los entiendo, pero tú sabes que el juego de The Witcher Sí, bueno, oye, está genial, coleccionable, ¿no? ¿Y qué precio tiene? Esta la voy a dejar en 270. Sí, ahí lo que me estaba percatando es de que creo que viene el juego, pero digital. Sí, creo que sí. Creo que viene el juego digital. Creo que es muy obvio que sí. Está bien bonito. Y luego miren esta edición de colección del Persona 5 de PlayStation 4. También tremenda caja. Sí, también esa edición Genial, también ¿eh? es bien buscada, Martín. La verdad que yo, como te comentaba, en las incursiones que yo también he realizado, nunca he visto esta edición. Yo ya la tengo algún tiempo también. Y bueno, esta edición esta viene, te comento, mira, viene el Steelbook. Luego viene como un bolso, el Steelbook. claro. También viene un peluche. Y algunos libros de arte. Sí, sus libros de Sí, arte. y Qué tiene bonito. caja grandecita. Normalmente he visto el juego, pero no he visto edición de colección. ¿Y esta qué precio la vas a vender? Esta la voy a dejar en 600 soles. 600 soles. Y luego por acá tiene esta edición de colección, miren, el Deus Ex. También edición de colección, ¿no? Caja en forma de triángulo de la PlayStation 4. Coméntame, Omar, ¿cuánto la vas a vender? Esta la estoy dejando en 750. Viene la figura, como puedes apreciar, el libro de arte y el juego, ¿no? Sí, claro. Sí, Sí, está genial. Y luego, si también continuamos con Xbox, tiene la edición limitada del Assassin's Creed 3. Y algo que me llama la atención es que es como que un alto relieve, ¿no? Sí. Sí, está bien bonita esta de aquí, ¿ah? Esa, De la Xbox sí, esa 360. edición de las Assassin's Creed es una también de las más buscadas de la Xbox 360. Estas salieron exclusivas para GameStop, que te comento que es una tienda que vende videojuegos nuevos y usados en Estados Unidos. Y de cuando en cuando ellos sacan ediciones especiales. También de Funko te comento que también sacan ediciones especiales. Y yo tengo membresía con ellos. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Entonces siempre te dan la oportunidad de que tú puedas adquirir las ediciones especiales primero con ellos. Ah, ya. ¿Y esa qué precio tiene Omar? Esta, bueno, lamentablemente ya se vendió. Ya la Esta vendieron, se ya. vendió Ya la en vendieron. sí, Una nomás, ¿ah? sí, se vendió en 800 soles. Un cliente mío que es fanático de Assassin's Creed y bueno, ya se la llevó ya. Y claro, y luego por acá, mira, tiene la edición de colección del Uncharted 3 de nuestro amigo Nathan Drake. Ahí está, Collection Edition, tremenda caja. Sí, también es una figura bien grande. Sí. Esa, Martín, la estoy vendiendo en unos 700 soles también. 700 soles, miren mis 700 amigos. soles. Y si pasamos por acá, mis amigos, tiene un montón de juegos, bastantes. PlayStation 2, Sega Genesis, incluso tiene los God of War, ahí está, de PlayStation 2, disco doble. Tiene bastante juego de Xbox. Miren, tiene el X-Men, videojuego oficial, ahí está.
de Xbox 360, Mortal Kombat, los Borderlands, los Halo. Esta también, qué bonita está de aquí, ¿ah? Sí. Qué bonita esta el Deus Ex, ¿no? Que justamente acabamos de ver, ¿no? La caja de la edición de colección, pero esta es la del Steelbook. Mire, qué bonito. ¿Este qué precio tiene este? Esa la voy a dejar en unos 230, 230 soles. 230 soles, mire, para la Xbox 360. Tiene bastante, ¿no? Incluso tiene también juegos de Xbox One, bastante cantidad, ¿no? Los Zombieland, los Call of Duty, los Titanfall. ¿Los juegos desde qué precio están, ah? De Xbox. De la Xbox One, desde los 30 soles hasta los, 80, 90. Te comento, Martín, que me está llegando por lo menos unos 100 títulos de Xbox One. ¡Ah, su madre! Ah, caray. Eso sí me interesa. Incluso tiene aquí el Steelbook, ¿no? De God of War. También tiene de Final Fantasy. Miren, del Kingdom Hearts. Sí, tiene un montón. Y si pasamos más por aquí abajo, también puedes encontrar juegos de GameCube. Tiene incluso los Mario, tiene los Spider-Man que hay por acá. Y están impecables los juegos. Juegos de Star Wars. Ese es un lote, Martín, que compré en Estados Unidos, y lo compré el lote entero, y la verdad que me sorprendió porque los títulos, si tú los puedes ver, están impecables. Parece que no Sí, tuvieran... claro. Incluso acá tienes el Dragon Ball, el Budokai, ¿ah? Ahí está, de la GameCube. Los discos están impecables, los manuales también. La verdad que todos están muy buen estado. ¿Desde qué precio? ¿Desde qué precio están los juegos? Los precios de esos títulos, ya que no son títulos muy comunes, desde los 70 soles hacia arriba, ¿no? Sí, por incluso ejemplo, tienes el Mario Sunshine. Si ese Mario Sunshine está en unos 230 soles, hay títulos más raros todavía ahí. Sí, claro, tienes acá el Wario, ¿no? Sí, claro. Ese Wario World, te comento, Martín, que el precio en el mercado de ese Wario World es de unos $150 en el mercado americano. Y yo lo estoy dejando en 500 soles nada más. En 500 soles. Y luego también tiene aquí juegos de Wii, ¿no? Tiene el Super Mario 3D World, los Mario. Tiene incluso el Wii Fit, el Wii Play, juegos de Star Wars, el Super Mario Maker, que no puede faltar. Juegos de Play 1 también. Pero vamos ahora un poquito a lo retro. Y tenemos acá qué tal cantidad de juegos de Super Nintendo en caja. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Tiene Top Gear y tiene 2. Ahí está. Qué gratos recuerdos de este juego. Claro. Y yo creo que ¿quién no ha jugado este juego? Yo creo que es un juego que no puede faltar en ninguna colección, ¿no? Sí, es imposible. Es imposible. Es imposible que tú no hayas jugado de joven un Top Gear, no. Pues. Sí, claro. El Star Fox, que también está por aquí. No, claro. Sí, también tienes, mira, el Star Wars también, el que yo lo tengo. Mira, y lo tienes en caja. Y no solamente eso, sino que aquí mi compadre tiene 2. What the fuck? Tú sabes que yo siempre traigo 2 de claro, todo. tiene 2. Tiene los Star Trek. Este de acá, mira, tremendo juegazo, el Double Dragon. Sí, ese Double Dragon es la versión que es de pelea. Es de Versus, pues, ¿no? Sí, de Versus, ¿no? Porque hay el otro Double Dragon 4. Y luego acá tienes el Wario, ¿no? El Wario Woods. Sí, qué bonito. Incluso acá también tienes el Mortal Kombat 3. Este Mortal Kombat 3, ¿qué precio tiene, ah? Ese lo estoy dejando en 330 soles. Miren, incluso también tiene el Capitán América con los Avengers y tiene 2, ¿no? Esos jueguitos sí son más buscados, son más raros. Te comento, Martín, que eso lo estoy dejando uno en 500 y el otro en 550, ya que el otro está en un poquito mejor condición. Mejor condición. Y algunos vienen ya con su protector, ¿no? Sí. Los jueguitos más raros trato de siempre darlos a mis clientes con su protector, ¿no? Para que lo puedan conservar. Y luego por acá tiene juegos de NES, ¿no? Tiene juegos sueltos, tiene el X-Men, tiene los Mario, el Bio-Billy, tiene bastante repertorio. Incluso tiene el Mario 2, incluso con su manual. Y también tiene jueguitos en caja, ¿no? Como el Cybernoid. Y también tiene juegos de Super Nintendo sueltos. Sí, también tiene de Super Nintendo. Tiene ahí juegazo, el Donkey. Sí, no, sí. Claro, de todas ¿Qué precio tiene, Ese lo estoy dejando en 100 soles. Y vamos a irnos un poquito más a lo retro, mis amigos. Como ya saben, mis amigos, nos encanta abrir cajones. Y siempre me sorprende acá, mira, su madre, Dios mío. Juegos de NES en caja. Se va a poner interesante. Qué maravilla. Miren el estado de este Super Contra, miren, mis amigos. Juegazo. No solamente eso, miren. Castlevania 1 en caja. Me tientas. Qué grandes títulos, Dios mío. Cuántos recuerdos me trae de mi infancia este juego,
No, sí, ese sí. Bueno, de los Castlevania yo creo que me atrevería a decir que es de los más buscados, ya que ese fue el primero, ¿no? Este también, pues, los Mario, pues, ¿no? Los El mejor Mario, ¿no? Dice la mayoría, ¿no? El mejor Mario. El mejor Mario. El mejor Mario Bros, ¿no? En perfecto estado. Miren los Zelda. Miren. Lo de edición de cartucho dorado. Sí, edición de cartucho dorado, ¿no? Que no son sencillos de conseguir en caja. Sí, sí. Y en buen estado, ¿no? Si conseguirlos sueltos en buen estado es complicado, bueno, Sí, conseguirlos claro. en caja es Mira, mucho más, ¿no? y tiene varios. Y tiene varios. Angurrientos, mi compadre. Una cosa que resalto aquí de Game Store es de que los jueguitos siempre trata de conservarlos lo mejor posible, ¿no? Te preocupas bastante por el estado, ¿no, man? Sí, sí. Esto, bueno, hay algunos jueguitos que sí te comento que los he encontrado así mal estado porque, bueno, los conseguí de repente muy barato y son de mi colección, ¿no? Por ejemplo, este arcade está un poco dañado, pero es un arcade, ¿no? Sí, ¿Cuánto tiempo claro. hemos jugado a estos juegos? ¿Qué precio tiene ese de ahí, Este lo voy a dejar en unos 400 soles, ¿no? Unos 400 Sí. litros. Sí, y tiene bastantes, miren, tiene varios jueguitos en caja. Y una cosa que también llama la atención, que me estaba comentando, es que le van a llegar más. Sí, están llegando aproximadamente, como te comenté, unas 15 cajas llenas de videojuegos de Nintendo NES, de Super Nintendo, de Xbox. Uf, Sí, y incluso si quieres una opción más económica, también tiene los Zelda sueltos con su manual. Mira, cartucho dorado, no sé si me puedes ayudar para que puedan ver. Sí, Sí, está con miren. su manual. Sí, ahí está con Y su ahí manual. está el cartucho. Ahí está el cartucho que brilla, pero guaso, ¿no? Y tiene aquí bastantes, ¿no? Todo esto él va a estar publicando ahí en su página. Miren, mis amigos. Y una de las cosas exclusivas que también ha traído en la tienda de GameZone es que tiene la PlayStation en caja. Miren, ahí está, si es que se puede observar, que es la PlayStation de los 500 millones. La PlayStation 4 Pro. Qué genial. Y ahí está con su mando, pues, ¿no? Te comento Ese es el que mando también de los 500 millones, ¿no? Sí, te comento que esta consola te viene con un mando y te viene con la cámara. Pero ya como tú sabes, como tú dices, soy angurriento. Me traje un mando extra, ¿no? Sí, De ahorita la edición de los 500 de millones. los 500 millones, que es súper difícil de conseguir, Martín, de verdad. Si esta consola es bien rara y es bien difícil de conseguir, ya conseguir un mando Sí, también aún es súper más, complicado. pues, Y obviamente yo la quería tener, obviamente con los dos mandos, ¿no? No me Ujú. podía tener con uno solo, ¿no? ¿Y esta en qué precio la vas a vender? Mira, la consola más el segundo mando, le estoy vendiendo todo en 4.000 soles. En 4.000 soles. 4.000 soles. Claro, porque es totalmente edición de colección. Claro, es una de las más caras. De ¿no? las más Una caras las que hay, más ¿no? caras que hay. Así es. Y Recuerden creo que solamente la hemos visto una vez aquí en el canal y de ahí ya nunca más la hemos visto. Sí, ¿ah? recuerden que esta consola, bueno, Sony hizo esta edición al vender sus 500 millones de consolas. Sacó esta edición de 50, creo que son 50.000 en el mundo. Ujú. Y bueno, Y una acá está en San acá. Martín. Y acá en San hay Martín uno. por hay una. Muy bien, mis amigos, y con esto hemos hecho un breve recorrido. Omar, ¿qué tales cosas que has traído? Y si ustedes desean una segunda parte de sus 15 cajas que están llegando, escríbanlo aquí abajo en los comentarios para también. Ya saben que aquí en el canal, tú sabes, Omar, pues que acá a la gente le encanta abrir cajas, ¿ah? Sí, sí, sí. ¿No? Y ver la sorpresa de cuando llegan, mis amigos. Te voy a dar la primicia, Martín. Así que escríbanlo aquí abajo. Y muchísimas gracias, Omar. Ahora, también tengo que mencionar algunas cosas que aceptas todas las modalidades de pago, Todos ¿sí? los pagos, envíos para cualquier parte de Lima y bueno, en provincias, también para cualquier lugar de provincias. Y también está haciendo envíos internacionales. También está haciendo envíos internacionales. Aquí abajo en la descripción voy a dejar todos sus datos. Y también tengo que mencionar algo, que nuestro amigo Omar tiene un canal también de YouTube donde él publica cómo consigue los juegos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Incluso has hecho incursiones allá en Estados Unidos Sí. a los flea market, que son los tianguis de allá. Los pues, ¿no? tianguis o los mercados de pulgas o bueno, Tacora denominado. Te comento que yo he abierto este canal con la intención de que el público pueda ver la manera de cómo yo recolecto. Ya que te comento que yo no sé, si yo quisiera simplemente compraría por internet, por eBay y lo mandaría a Perú, ¿no? Pero a mí me llena más el tema de poder ir y buscarlo al menor precio. Recuerda que en Estados Unidos
los mercados de pulgas, te comento que he conseguido juegos conseguí un lote de videojuegos de Super Nintendo en creo que $40, $50. Sí, he visto los videos. Tienen que ver los videos. Les recomiendo que vean el video, igual acá también abajo. ¿Cómo se llama el canal? El canal se llama En Busca de lo Retro y básicamente lo que hacemos es mostrar la recolección de videojuegos y también de figuras de colección. ¡Qué buen servicio! Y también de figuras de colección. ¿No? Y que también estamos esperando que vengan los Transformers, ¿ah? Ya, pronto, ¿no? Sí, pronto. Que ha comprado unos Transformers que también me habían interesado para el otro canal. Así que ya lo estaremos visitando. Escríbanlo aquí abajo en la descripción para hacer esta segunda parte, mis amigos. Muchísimas gracias, Omar. Y vamos a ver qué vamos a llevar. Y de repente viene una sorpresa al final del video. Así que nos vemos en casa, mis amigos. Cuídense. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber visitado la gran tienda de mi amigo Omar de GameZone, donde tiene muchas ediciones de colección que ahora ha traído de este gran viaje y que pronto están viniendo también muchísimas más. Y no solamente eso, sino que también videojuegos retro en caja, en perfecto estado, con su manual. Y obviamente no podía dejar pasar la oportunidad para llevarme algunas cosas que voy a mostrar. Me llevé pues este juego, el Cybernoid, que se suma para mi colección de videojuegos de la Nintendo NES. Así que va creciendo cada vez más mi colección de videojuegos de Nintendo NES en caja completos con su manual. Si quieres que haga un especial mostrando todos los videojuegos de Nintendo, de la Nintendo NES en caja que tengo, escríbelo aquí abajo en los comentarios para poder hacer ese especial. Y obviamente otro de los juegos que ya había dejado bastante tiempo pasar y que no pude desaprovechar en esta oportunidad, obviamente fue comprarme el Super Mario Bros. 3. Ahí está, en caja, en perfecto estado. La verdad que todavía lo seguía teniendo, no sé por qué no se lo han llevado. Bueno, me acuerdo en aquella oportunidad tenía como 4, pero ya había vendido algunos, pero todavía le sobraba uno, así que no perdí la oportunidad de poderme llevar un Super Mario Bros. 3 completo en caja. Y obviamente que también estoy haciendo crecer mi colección de juegos de Super Nintendo, pero ya quiero arrancar desde el principio ya comprándolos en caja y me tuve que comprar ese clásico de clásicos. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¿Y cuál es? Como ustedes ya pudieron haber visto, me compré el Top Gear. Ahí está, en caja, completo con manual, en perfecto estado. Así que también va creciendo nuestra colección de videojuegos de Super Nintendo en caja, mis amigos. Y obviamente tenía varios juegos todavía de Top Gear en caja. Así que no me he llevado el único, todavía tienen opción a poder conseguir. Y estarán viniendo más videojuegos en caja. Así es, mis amigos. Aquí comienza la fila. Y hasta aquí llegaría el video el día de hoy, pero tiene este video un buen sorteo. Así es, mis amigos, miren lo que nuestro amigo Omar de GameZone nos ha brindado para que se sume para tu super colección esta edición de colección del The Witcher 3. Ahí está, para la PlayStation 4. Miren, mis amigos, viene, como pudieron ver en el video, viene el tema de las cartas, viene el descargable y muchísimas cosas más. Así que si eres fanático de este videojuego, que sé que varios de ustedes me habían pedido que lo juegue en línea, este es un videojuego que no podría faltar en tu biblioteca de videojuegos. Miren qué bonito que está. Y obviamente para poder participar ya saben cuáles son las reglas que siempre ponemos aquí en el canal. En este momento nuestro amigo Omar de The GameZone va a compartir este video para que ustedes vayan a su Facebook, ubiquen este video, denle like. Obviamente tienes que estar suscrito a mi canal, tienes que darle like también a su página de The GameZone y tendrías que poner en los comentarios por qué te gustaría ganar esta hermosa edición de colección de The Witcher. Y en tu comentario etiquetar a 2 personas, tan sencillo como eso. Y el próximo domingo estaríamos haciendo el sorteo en vivo y en directo para todos ustedes. Y también sin antes recomendarte que también visites su canal de YouTube En Busca de lo Retro, el cual aquí abajo en la descripción también te pongo el link, donde ellos hacen incursiones buscando los videojuegos que venden en la tienda, mis amigos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No te olvides de regalarme un like para poder seguir subiendo y seguir haciendo contenidos. Y no te olvides de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en Discord, también en TikTok, que ahora estamos subiendo videos. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video, mis amigos. Cuídense, hasta luego, chau.